cerrar el chat y después cuando termine abrimos para las preguntas o consultas en la parte final. Bueno, como decía, el tema es partición de herencia. La primera aclaración es que, como todos sabemos, la sucesión en nuestro derecho es judicial, siempre lo ha sido, y por lo tanto requiere de un proceso judicial para hacer la sucesión, lo que se llama el juicio sucesorio. Ese juicio sucesorio se inicia con la apertura del expediente sucesorio, obviamente acaecida la muerte del causante, de aquel de cuya sucesión se trate, y finaliza o termina con la partición propiamente dicho. Esto en virtud de que entonces la partición, la temática que vamos a abordar hoy, tiene que ver con la finalización o la terminación del proceso sucesorio, porque la partición pone fin a ese estado de indivisión o comunidad hereditaria que se inicia del momento mismo de la muerte del causante hasta la finalización del mismo. Y lo que hace la partición de la herencia es pasar de una porción ideal a una porción real. Es decir, durante el estado de comunidad o indivisión hereditaria, lo que los herederos tienen es un porcentaje, un abstracto, ideal. Si son 4 herederos, por ejemplo, saben que cada uno les toca el 25%. Esa porción ideal, la partición lo que va a hacer es transformarlo en una porción real, adjudicándosele el activo y el pasivo de ese 25% a cada uno en bien o valores de lo que corresponde a la sucesión. Por lo tanto, esa porción ideal que lo tiene durante el estado de indivisión se va a transformar en la adjudicación concreta de los bienes con la parte de partición, adjudicándosele en cada lote o hijuela a cada heredero ese 25%, en el ejemplo que estamos diciendo, de acuerdo al activo y al pasivo de esa sucesión. Y por lo tanto, ahí se termina la sucesión, y esa partición tiene la particularidad de que tiene un efecto retroactivo al momento de la muerte del causante, porque ese o esos bienes que se le ha sido adjudicado a cada uno de los herederos se interpreta como si los recibió directamente del causante. Esto quiere decir que entre la muerte del causante, es decir, la propiedad del bien A que se le adjudicó a un heredero, todo ese periodo que transcurrió de estado de indivisión o comunidad hereditaria no se cuenta como que si no tuvo dueño o si tuvieron varios dueños. En realidad, el heredero que se le adjudicó ese bien A, se va a entender que ese bien lo recibió directamente del causante. Por lo tanto, ahí hay una ficción en el sentido de que la ley establece un efecto retroactivo de toda partición, y por lo tanto entiende que ese y esos bienes que se le ha adjudicado a cada uno de los herederos lo ha recibido directamente del causante. Por lo tanto, tiene un efecto retroactivo en este sentido. La partición, por lo que estamos diciendo, al significar una adjudicación de todos los bienes del sucesorio, transformando esa porción ideal en una porción real, implica una serie de actos complejos y por lo tanto no es un acto único, sino que consta de una serie de actos procesales o de pasos que se deben cumplir, que finaliza obviamente con el acto particionario en sí mismo, simbólicamente, en el sentido de que abarca un montón de aspectos o cuestiones o procesos que ellos signifiquen. El artículo 2363, 2363, dice
dice, conclusión de la indivisión. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. La legitimación acerca de quién o quiénes pueden pedir la partición está establecida en el 2364, que dice pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa y los cesionarios de sus derechos. También pueden hacerlo por vía de subrogación sus acreedores y los beneficiarios delegados o cargos que pesan sobre un heredero. Es decir, que todos aquellos que tienen un interés en la sucesión pueden pedir la correspondiente partición de la herencia. En la partición, en el régimen originario del Código Civil, la partición de la herencia la podía pedir cualquier heredero en cualquier tiempo, desde el momento mismo de la muerte del causante. Era una regla absoluta. Con la 14394, allá por el año 1954, se incorporó en el derecho argentino, y a partir de ahí distintos casos y situaciones, como en el régimen actual, se incorporaron casos por los cuales la ley considera que en determinadas circunstancias se formaría lo que se llama el estado de indivisión forzosa temporaria. Es decir, que impone a los herederos para que no puedan pedir la partición en determinadas circunstancias. Esos casos, que no viene al tema porque es otro tema, está dado por la hipótesis de que el propio causante en vida, el testador, haya impuesto en vida a los herederos un tiempo de indivisión, la impuesta por los coherederos o acordada por unanimidad en la sucesión, o la impuesta por el cónyuge superviviente. Es decir, son casos de indivisión forzosa temporaria que ahora están contempladas también en la ley como forma o causas por los cuales la ley en determinadas circunstancias impone una indivisión forzosa y que no se pueda pedir la partición. Por lo tanto, decía, desde el año 1954, pasando por el nuevo Código Civil y Comercial, ahora la regla general, ya no absoluta, es que cualquier heredero o cualquiera que tenga un interés legítimo en la sucesión puede pedir la partición, salvo los casos de indivisión forzosa. Por lo tanto, como regla, cualquiera puede pedir, si no hay algunos de estas hipótesis de excepción, que no es el caso que nosotros analicemos en este momento. Eso ya estaba en la 1434. Ahí está, ahí volvió, porque me había puesto en pausa. Es decir, que ahora se contempla también, además de los casos de indivisión forzosa temporaria, que siempre existió y que siguen existiendo, una hipótesis por la cual, habiéndose pedido por parte de uno de los herederos que tiene derecho a pedir la partición, algún heredero podría pedir en este segundo párrafo del 2365 que se postergue por el tiempo que fije el juez, si su realización inmediata puede demandar en perjuicio del valor de los bienes indivisos. Es decir, eso quedará sujeto al juez y por lo tanto habrá que alegar y probar que se pide postergar la partición por un tiempo, por el que fije el juez, y en esta circunstancia el juez es el que determinará. Pero la regla general, más allá de todos estos casos de excepción, es que obviamente lo que la ley busca es que se haga la partición para terminar con el proceso sucesorio y con la sucesión propiamente dicho. Dejamos aclarado, digo, que hay casos de indivisión que no comprende el tema de hoy, y que en realidad, si se dan esos casos, se postergará la partición. Pero como regla general, cualquier heredero puede pedir la partición luego de hacer el inventario y la tasación. Hay en realidad tres criterios clasificatorios de partición que no hay que confundir cuando uno habla de partición. Uno tiene que ver un poco con esto que decíamos. Hay un criterio clasificatorio que es la llamada partición total y la partición parcial. Normalmente, cuando hablamos de partición de la herencia, la partición es total en el sentido de que comprende todos y cada uno de los bienes que componen el acervo hereditario. Es decir, la partición es de todos los bienes de la herencia. Pero a veces podemos estar en presencia de la llamada partición parcial, que es cuando algunos bienes están indivisos, en estos casos que decíamos, de indivisión, en la cual
Si hay algún caso de indivisión, por los casos de indivisión contemplados por la ley no impide que respecto de los demás bienes se haga la partición. Entonces, en esta circunstancia, si se hace la partición sería parcial, porque comprendería no todos los bienes del sucesorio, sino algunos, en virtud de que algún bien o algunos bienes estarían indivisos en razón de esta circunstancia. En ese caso sería la partición parcial. Pero en principio, cuando hablamos de partición, comprende todos los bienes que integran el acervo hereditario, y la partición propiamente dicho, lo que se entiende es la partición, la llamada partición total. Ese primer criterio clasificatorio entonces distingue entre partición total o partición parcial, que es un poco lo que dice el 2367, dice partición parcial, que sería como una excepción. Dice, si una parte de los bienes no es susceptible de división inmediata, se puede pedir la partición de los bienes que son actualmente partibles. Esto quiere decir, por lo que la ley hace prevalecer, que si algún bien del sucesorio por alguna razón se debe mantener indiviso, no arrastre el estado de indivisión a los demás bienes, por lo tanto no impide que se haga la partición correctamente respecto de los demás bienes integrantes del acervo hereditario. Ese es un criterio clasificatorio que distingue entre partición total y partición parcial. Hay otro criterio clasificatorio que es la llamada, que ya existía en el código anterior. Estos tres criterios ya existían en el código anterior y siguen existiendo obviamente ahora, que el segundo criterio clasificatorio es la llamada partición hay una partición que se llama partición de uso y goce, que en realidad se llama partición provisional, por contraposición a la definitiva. Digo esto porque en realidad técnicamente la partición, en sentido técnico, en este criterio clasificatorio entre provisional y definitiva, sería la partición definitiva. ¿Por qué la partición definitiva? Porque cuando hablamos de partición, estamos hablando que se le adjudica a los herederos los bienes en propiedad, justamente porque termina el estado de indivisión y se le adjudica el otro, aquellos bienes, a cada uno de los herederos el derecho de propiedad. Por lo tanto, en sentido técnico, sería la partición definitiva, sería la verdadera partición, que es la adjudicación del derecho de propiedad. Pero por contraposición a eso hay lo que se llama, mal llamado en realidad, partición provisional, que no es técnicamente una partición y que está tomada en realidad del derecho francés, del Código Civil francés originario, y así nació, que se llama en el derecho sucesorio, o se lo conoce como partición provisional, aquella en la cual los herederos durante el estado de indivisión y permaneciendo en estado de indivisión, lo que hacen es adjudicarse el uso y goce de los bienes, es decir, quién o quiénes van a usar y gozar del bien durante el estado de indivisión. A eso se le llama partición provisional, que como vemos no es una partición, porque la partición en sentido técnico es adjudicar en propiedad, que es la terminación del proceso sucesorio propiamente dicho, sino que es en realidad una división, una adjudicación respecto de ese uso y goce. Por lo tanto, lo que ellos se ponen de acuerdo es quién va a usar ese u otros bienes durante el estado de indivisión, a tal punto que, por ejemplo, a mí se me puede dar en partición provisional el uso de un departamento que después en la partición definitiva se le podría adjudicar perfectamente a otro heredero. Es decir, que yo, aún teniendo el uso y goce de ese bien, en una partición eventualmente llamada partición provisional, no adelanta o no prejuzga acerca de la adjudicación de ese bien a mí, es solamente respecto del uso y goce. Me podrían adjudicar, no es una condición, digamos, imprescindible. Bueno, a eso se lo llama partición provisional. La partición provisional es, entonces, cuando se le adjudica a cada uno de los herederos el uso y goce de ese bien. Por contraposición a la partición definitiva, que sería la verdadera partición, que es cuando termina el proceso sucesorio, adjudicándosele en propiedad de los bienes. Ese sería el segundo criterio clasificatorio. Y el tercer criterio clasificatorio, quizás el más importante, o lo que uno hace referencia cuando relaciona la partición, que es la llamada partición privada o extrajudicial, también llamada, y la partición judicial.
En ese sentido, la partición puede ser privada o judicial. La partición privada, dice el artículo 2369, si todos los copartícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. La partición puede ser total o parcial. Es decir, que la ley establece que si los herederos, si están todos presentes, todos los herederos que han sido declarados tales, están presentes en el acto, son capaces y obran por unanimidad, entonces pueden hacer la partición privada, también llamada extrajudicial. A esto hay que agregarle un requisito que después lo va a decir en otra parte cuando habla de partición judicial, que sería siempre que no haya una oposición de un tercero con interés legítimo, por suponer un acreedor de una de las partes con las cuales se oponga a esa partición porque, digamos, se adjudicaron o afectó un derecho de ese tercero interesado. Entonces, sí, los herederos están todos presentes, son capaces, obran por unanimidad y no hay un interés de tercero legítimamente, con un interés legítimo en la cual se oponga, la partición podría hacerse privada. En ese caso se hace en la forma y modo que ellos crean conveniente. Y acá es importante porque si estamos en presencia de una partición privada, además la ley dice en la forma y modo que crean conveniente, en primer lugar no es necesario que respeten la igualdad. Por lo tanto, si en el ejemplo que decía hoy somos 4 herederos y los 4 somos mayores, capaces y obramos por unanimidad, no por mayoría, tiene que ser todo unánime. Basta con que un heredero no esté de acuerdo, aunque sean 10 herederos, uno basta que no esté de acuerdo, en la cual pasa a la partición judicial. Si se dan todos estos requisitos entonces y hacemos la partición privada, nosotros podemos adjudicar en porciones o lotes desiguales, es decir, le podemos dar a un hermano el 40%, el otro al 20%, el otro al 10%, etc. Es decir, no hay obligación de respetar una igualdad porque si todos somos mayores capaces y no hay tercero con un interés legítimo, podemos adjudicar en los porcentajes que queramos o que resultara conveniente. En este caso, cuando estamos en presencia de una partición privada, obviamente estamos, digamos, una partición, una sucesión, uno tiene que distinguir si estamos frente a una partición privada o judicial, porque si estamos frente a una partición privada, que sería esta que estamos hablando, una sucesión sería un mero trámite judicial, porque en realidad, si todos estamos de acuerdo en los herederos, una sucesión es perfectamente fácil de hacerla, incluso podemos estar patrocinados todos por un solo abogado. Mientras no haya conflicto, digamos, esa tramitación sucesoria, que se deberá hacer obviamente, es un trámite, casi una situación formal en la cual pasa a ser una sucesión totalmente, digamos, fácil y sin ningún... El problema de un proceso sucesorio es cuando pasamos a una partición judicial, porque ahí, ante el conflicto de las partes, entonces hay mayor tiempo, mayor costo y todo lo que tiene que ver con el conflicto de los herederos. Por lo tanto, dos historias totalmente distintas, una sucesión que hay una partición privada y otra una partición judicial. Justamente la partición judicial tiene lugar cuando no se cumple con alguno de los requisitos que dijimos anteriormente. Dice, si hay copartícipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes, si terceros, fundándose un interés legítimo, se oponen a que la partición sea privadamente, es lo que decía que era un requisito que había que agregar allá, y si los copartícipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la partición privadamente. En ese caso, la partición, de conformidad al 23, al artículo 2371, la partición va a ser judicial. Acá hay una aclaración con respecto a esto de los menores incapaces que dice el inciso A. En realidad algunos hablan de una partición mixta porque
si bien la ley lo pone como partición judicial, en realidad él o los representantes podrían ir al acto particionario privado, pero que después lo que la ley requiere es que el juez deba homologar en el sentido, si bien siempre la partición hay que homologar, cuando hay menor incapacidad, homologar en el sentido de que la parte que se le dio al representado, el representante en ese acto particionario, no sea afectado en su derecho. Esto quiere decir que si yo soy mayor y capaz y a mí me toca el 25%, yo puedo recibir el 15%. Como dijimos en la partición privada, no hay ningún problema que yo reciba una parte menor a la que a mí me corresponde. Ahora, si yo como padre voy en representación de mi hijo en un acto particionario, respecto de los derechos de mi hijo, sin perjuicio del derecho mío que lo pueda tener también como heredero, y a mi hijo le toca el 25% en esa asociación, yo lo que no podría hacer es que él se quede con 20%. Es decir, yo en representación no podría resignar una parte de su derecho. En ese sentido, si yo voy al acto particionario, respeto ese 25% de mi hijo, el juez homologa. Y por lo tanto, en realidad, esa partición es válida. Por eso es que algunos dicen una partición mixta porque tiene una parte privada, una parte judicial. Pero bueno, propiamente dicho, la ley lo pone como partición judicial en el sentido que deba ser homologado por el juez para constatar este control de legalidad, realmente respetado su parte o su porción que ha sido incorporado. En el derecho, en el nuevo Código Civil y Comercial, hay dos institutos o instituciones en punto a la partición que se incluyeron respecto del derecho anterior o del Código Civil anterior, que resulta interesante porque son dos aspectos que, si bien están vinculados, son independientes. Uno tiene que ver con un instituto nuevo que no estaba o nunca tuvo en el derecho argentino, que es la atribución preferencial. La atribución preferencial es una situación por la cual, estamos siempre en la partición, la ley establece que determinado heredero, en razón de una condición X, que ahora voy a leer, tiene una preferencia para que se le adjudique a él. Digo atribución preferencial porque en principio ningún heredero tiene preferencia respecto a algunos bienes de la herencia, es decir, todos van en condición de igualdad, pero ahora hay, eso antes era absoluto, ahora en el nuevo código hay una institución por la cual, bajo el nombre de atribución preferencial, como el nombre lo indica, hay determinadas situaciones y circunstancias por las cuales un heredero puede tener preferencia para que se le adjudique en su lote o hijuela, en partición, ese bien. Dice el 2380, el cónyuge sobreviviente o un heredero, si cualquier heredero puede pedir la atribución preferencial en la partición con cargo de pagar el saldo, si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituyen una unidad económica en cuya formación participó. Es decir, que si hay una unidad económica en el acervo hereditario y él formó parte de esa unidad económica, en vida obviamente, puede pedir que se le atribuya en su lote. E incluso, si eso supera el valor de lo que a él le corresponde, podría pagar el saldo y en ese caso se le adjudicaría con el pago del saldo que deba hacer. El saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario. Por lo tanto, a mi lote me toca 25 pesos y esa unidad económica vale 40, si vale hasta 25, se me adjudica, no hay ningún problema. Pero si vale más de 25, en el ejemplo que estoy diciendo, por ese valor que excede esa unidad económica en el caso, yo podría pagar la diferencia y se me adjudica a mí. Ese pago, en principio, lo que la ley dice que debe ser al contado, salvo acuerdo en contrario. Es decir, que yo puedo decir, bueno, yo les pago esto en 10 cuotas y los herederos acepten. Pero en principio tiene que ser al contado, salvo acuerdo y conformidad de los herederos por unanimidad. En caso de explotación en forma social, pueden pedirse la atribución preferencial de los derechos sociales,
los derechos sociales, en este caso, de esa unidad económica. Eso sería el 2380. Y el 2381 establece otros tres incisos, otros tres casos de atribución preferencial. Uno de ellos es el de la propiedad o el derecho de locación del inmueble que le sirve de habitación, o si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él. En este primer caso es importante porque puede llegar a suceder sobre todo respecto al cónyuge supérstite, que sin perjuicio de tener el derecho real de habitación, o pedir la división forzosa temporaria, el cónyuge supérstite podría pedir que se la adjudique si se da esta situación de la residencia al tiempo de la muerte, si tenía allí el cónyuge supérstite, respecto de un bien, esa residencia, que es parte del acervo hereditario, ¿no? También el B y el C contemplan otros casos más puntuales, que no es el caso analizar acá porque hay otros temas, me parece más relevantes. Pero digo, esto de la atribución preferencial, sobre todo con respecto a la unidad económica y a la vivienda, es importante porque son los que fácticamente se van a dar en mayor número, o posibilidad en la cual, si se dan esas condiciones, el heredero podría pedir que se le atribuya en su lote, en su hijuela, incluso si excede el valor, de pagar el saldo. Pero ahí habría, como el nombre lo dice, una preferencia, porque entonces él estaría eligiendo ese bien, si se dan estas condiciones, ¿no? Esta atribución preferencial es una institución nueva que no estaba en el código anterior. Esto no hay que confundir con otra institución, que también está en el nuevo código ahora, pero que existía antes y que después se derogó, que es la licitación. Es decir, la licitación es una institución que existía en el código originario de Vélez, y después la 1711 lo derogó, es decir, había desaparecido, estamos hablando siempre de la sucesión, la institución de la licitación, y que ahora en el nuevo código reapareció, en el artículo 2372, que hay que diferenciarlo de la atribución preferencial, que si bien tiene algunos elementos, digamos, que resultan, similares, son dos cosas distintas. Dice el 2372, bajo el nombre de licitación, el artículo 2372. Cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se la adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo si los demás copartícipes no superan su oferta. Esto es lo que dice el primer párrafo. Fíjense que acá la diferencia con la atribución preferencial es que en la atribución preferencial lo que la ley establece, como el nombre lo dice, una preferencia en razón de una circunstancia para que uno pueda elegir que se le adjudique en su lote ese bien, por lo que vale. Porque, por ejemplo, en la unidad económica, si yo participé en su formación, esa sería mi preferencia para yo poder elegir el bien. Eso sería la atribución preferencial. La licitación, en cambio, se caracteriza porque mi preferencia, entre comillas, es porque yo, en el sucesorio, ofrezco pagar más de lo que vale. Y por lo tanto eso puede ser ya respecto de cualquier bien. Entonces se hizo la tasación y esto vale 10 pesos. Digo, bueno, yo lo licito a esto, que se me adjudique en mi lote pagando 11. Es decir, la licitación sería cuando uno de los herederos, y acá ya puede ser cualquiera, respecto a algún bien, y acá puede ser sobre cualquier bien que integra el acervo hereditario, ofrece pagar de más. A leer este primer párrafo para que quede claro. Cualquiera de los copartícipes, en realidad los coherederos, pueden pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se la adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo, si los demás copartícipes no superan su oferta, obviamente, porque esto se hizo a la tasación y el avalúo y vale 10 pesos. Si viene otro heredero y dice, no, yo 12, obviamente es al que ofrece más. Pero digo, la licitación, a diferencia de la atribución preferencial, es que la preferencia está dada en razón de que yo estoy ofreciendo pagar más de lo que vale. Entonces a mí se me va a adjudicar en mi lote sobre ese valor, y entonces los demás no van a estar perjudicados porque algo que vale 10, ¿no es cierto?, se toma como que yo recibí 11. Entonces
entonces en realidad se beneficia el resto, porque algo que vale 10 me lo dieron por 11, y ahí entonces estaría la preferencia en razón de esta circunstancia. El tercer párrafo del 2372, siempre dentro de licitación, dice: la oferta puede hacerse por dos o más copartícipes, caso en el cual el bien se adjudica en copropiedad a los licitantes y se imputa proporcionalmente a la hijuela de cada uno de ellos. Es decir, hasta acá estábamos viendo la situación que normalmente suele suceder, que es, lo hace uno, un coheredero. Pero la ley permite que esta licitación pueda ser licitada, valga la redundancia, por dos o más coherederos. Entonces yo entre dos o tres hermanos podemos decir, bueno, vamos a licitar este departamento que vale 10, vamos a pagar 11. Y entonces licitamos los tres o dos y se nos adjudica nuestro lote y hijuela en condominio, en la parte proporcional de cada uno. Es decir, que la ley permite que dos o más herederos conjuntamente puedan ejercer esta facultad de la licitación para que se le adjudique proporcionalmente en su hijuela a cada uno de ellos, proporcionalmente de acuerdo a ello. El último párrafo, muy importante, porque establece el plazo dentro del cual yo puedo ejercer este derecho de la licitación. Dice: no puede pedirse la licitación después de pasados 30 días de la aprobación de la tasación. Esto es muy importante porque lo que la ley establece es que una vez que se hizo en el sucesorio la tasación del bien o los bienes, entonces yo tengo 30 días. Dentro de los 30 días de haberse efectuado la tasación, yo puedo licitar, es decir, ejercer este derecho que estamos hablando. Dentro de los 30 días. Esto es importante porque si yo lo hago fuera, yo lo podría hacer con posterioridad. Pero ahí tendría que haber acuerdo de todos los herederos. Y en esa situación estaríamos, como ya era en el viejo código, que mal llamado, algunos decían una licitación, en realidad no era una licitación, porque era una situación donde todos los coherederos se ponían de acuerdo, porque este departamento vale 10, dénmelo a mí, yo pago 11. Eso antes, digamos, antes del nuevo código, que no había la licitación, se hacía, pero eso no es una licitación en sentido técnico. Eso en todo caso un acuerdo entre los coherederos que en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden realizar. Acá estamos hablando de algo unilateral, porque es decir, si yo hago dentro de los 30 días, de conformidad con la ley, aunque los herederos estén disconformes, funciona la licitación. Lo que ellos pueden hacer es ofrecer más, pero no se pueden oponer. Y por eso digo, lo importante acá el plazo, por eso decía que lo importante es el plazo de 30 días, porque ahí depende de mí, del licitante, porque si no, sería un acuerdo de todos que sería como cualquier otro bien que se me adjudica a mí por X circunstancias. Es decir, que la ley establece para el ejercicio de este derecho de la licitación un plazo dentro de 30 días para realizar esta licitación eventualmente. Esto es importante porque la licitación, así como volvió en los términos que estamos hablando del 2372, fíjense que dice por un mayor valor, pero no establece un porcentaje. Esto es muy importante porque, por ejemplo, un departamento que vale $150.000, yo en realidad la ley no me establece un porcentaje para licitar mayor, sino que me dice por un valor mayor. Entonces el departamento está tasado en $150.000. Fíjense, yo podría decir, bueno, que se me adjudica a mí, yo pago 155, $5.000 más. En el caso, en realidad, ese mayor valor podría ser insignificante en relación, si bien $5.000 puede ser importante, en relación al valor del departamento, prácticamente yo podría estar eligiendo el bien por un poco más. Porque a un valor de algo que vale $150.000, es decir, bueno, 155 en el ejemplo que estoy diciendo, prácticamente más o menos el valor del bien. Por eso es importante esto, porque, ojo, en la práctica judicial quizá los abogados todavía no han percibido esto, que puede ser una facultad interesante por parte de un heredero, porque en realidad respecto de los bienes que tienen un valor importante, podría resultar
mayor valor, digamos, en un porcentaje que no sea, digamos, importante o mucho más de lo que vale. Digo porque en otras legislaciones la ley establece un porcentaje. Acá no hay porcentaje. Yo tengo que ofrecer más de lo que vale. En este caso, de conformidad a lo que surgió de la tasación. Esa sería la partición, la licitación como institución nueva que, digamos, todavía hubo muy pocos casos de aplicación, pero que es interesante porque un heredero podría tener esta posibilidad de, entre comillas, elegir un bien que se le adjudique pagando un poco más si es que desea ese bien del sucesorio, ¿no? Esas dos instituciones entonces serían las novedosas en el nuevo código en lo que hace a la parte de partición. Con respecto al partidor, dijimos que la partición puede ser judicial, privada, perdón, o judicial. Cuando pasamos a la partición judicial, la privada lo hacen los herederos, como dijimos, en la forma y modo que crean conveniente. Pero cuando pasamos a la partición judicial, ahí aparece un personaje o una figura que es el perito partidor. Porque en realidad el perito partidor es el que hace propiamente la partición, cuando estamos en partición judicial, el perito partidor. A él se refiere el 2373, dice: la partición judicial se hace por un partidor o por varios que actúen conjuntamente. Si la ley ahora establece expresamente algo que no estaba en discusión antes, si el perito partidor podía ser uno o más de uno. En general es uno, pero la ley deja la posibilidad de que el perito partidor, no hay que confundir con el perito, porque en una asociación puede haber varios peritos, puede haber un perito para decir el valor que es de un campo, por ejemplo. Eso es otra cosa. Estamos hablando del perito partidor, es decir, el que va a hacer toda la partición. Ese puede ser uno o más de uno. En general, vuelvo a repetir, en la práctica judicial es uno. A falta de acuerdo unánime de los copartícipes para su designación, el nombramiento debe ser hecho por el juez. Entonces, con respecto a quién elige el perito partidor. Si las partes están de acuerdo y obran por unanimidad, eligen el perito partidor, y si no, lo designa el juez. Lo que no dice la ley es una discusión que siempre el Código de Vélez estuvo presente en la jurisprudencia primero y después en los códigos procesales civiles y comerciales, que lo han resuelto de distinta manera, pero que lo han resuelto, que es si se requería una determinada condición o cualidad para ser perito partidor. Esto es concretamente si debía ser abogado. En la jurisprudencia de principio de 1900, en los primeros años de aplicación del Código de Vélez, algunos designaban abogados y otros contadores. Porque uno decía, bueno, el perito partidor es una persona que tiene que hacer una cuenta contable, entonces está asociado más a una figura como el contador que el abogado. Pero en realidad, en la práctica judicial, la antigua Cámara Primera y Segunda de Capital, sobre todo, habían demostrado en el principio del siglo de que debía ser un abogado, porque el perito partidor, más allá del aspecto contable o digamos que debe adjudicar tal bien o tal bien a otro y que pareciera esto tiene una secuencia vinculada más con lo contable, tanto en el viejo código como en el nuevo, el perito partidor tiene que observar ciertas reglas del procedimiento. Y en consecuencia, en la práctica judicial, antiguamente, cuando se nombraba un contador, muchas veces se impugnaba, porque estamos en una partición judicial, entonces generalmente hay conflicto entre los herederos, porque el contador sabía mucho de la parte contable, pero no sabía de las reglas del procedimiento. Entonces, esa partición, ese trabajo que restaba, que era la cuenta particionaria, estaba sujeto a impugnación o nulidad. Entonces, la jurisprudencia de principios del siglo de 1900, con el tiempo fue siendo cada vez más unánime en el sentido de decir, no, debe ser un abogado, porque en realidad, más allá de la parte contable, lo que importa es que cumpla con las reglas de procedimiento, para lo cual, si no es abogado, es muy vulnerable y sujeto a impugnaciones y nulidades. Esto es lo que en general han hecho los códigos procesales civiles y comerciales, a medida que fueron dictando códigos civiles, los códigos procesales, las provincias, y la mayoría de las provincias, salvo algunas muy excepcionales, requieren que sea abogado. Que
realidad lo que tuvo que haber hecho para resolver toda esta cuestión que estamos diciendo, lo que tuvo que haber hecho el nuevo código. El nuevo código tuvo que haber dicho que el perito partidor debe ser abogado, justamente por las reglas que debe observar. Pero sin embargo, no dice nada. Por lo tanto, las provincias, cuando readecúen sus códigos procesales civiles y comerciales, podrán mantener el criterio de que el perito partidor sea abogado o, en algunos casos, que sea un contador. Yo creo que la práctica judicial ha demostrado claramente que debe ser abogado, porque si no, esa cuenta particionaria en general es muy vulnerable desde el punto de vista de que, como el perito partidor debe observar muchas reglas, fíjense entre ellas, por ejemplo, el principio de la partición en especie. La ley, tanto antes como ahora, le establecía ciertas reglas, que es que en primer lugar tiene que respetar la partición en especie, o sea, no puede decir, bueno, ante conflicto vendo todo y reparto la plata, haciendo fácil y decir, bueno, reparto en valores, es más fácil que la hijuela o los lotes se puedan completar. No, la ley establece el principio que debe ser en especie, y por lo tanto ahí está la dificultad a veces, porque este bien vale 33, el otro 38, la regla general es que es en especie, y lo excepcional es que se venda, en cuyo caso hay que pedir al juez la autorización, pero en principio tiene que tratar de que sea en especie. Además, tiene que tratar de que no sea en condominio, porque también el perito partidor puede decir, bueno, los tres quieren este departamento, yo les doy en condominio a los tres. No, en principio tiene que dar el bien a uno, y la excepción es el condominio. Y correctamente, ¿por qué la excepción es el condominio? Porque en realidad, si ellos, salvo que ellos tres, en el ejemplo que digo, quieran en condominio un bien, en cuyo caso no hay problema y se le adjudica. Pero si va en contra de su voluntad, en realidad es salir de un problema sucesorio, que se termina la sucesión, y se lo mete en otro problema que es un condominio forzado. Por lo tanto, lo que la ley no quiere es decir, bueno, se terminó la sucesión y en realidad le hacemos entrar por una adición en condominio forzado a otro problema involuntario de los herederos, involuntario digo porque si ellos quieren no hay ningún problema, del condominio, entonces lo someto a un nuevo problema. Entonces en principio tiene que ser adjudicándole el dominio a cada uno de esos bienes y excepcionalmente el condominio. Y ahí en esa excepcionalidad también está la relación de lo que decía antes, si no es en especie que hay que venderse, como una venta, o en condominio. Ahí habrá que ver el juez si cree conveniente que se venda, porque no hay acuerdo entre las partes, excepcionalmente, o se adjudique en condominio. ¿Por qué digo se adjudique en condominio? Porque puede ser que la solución sea vender, pero hoy en el mercado, actualmente por ejemplo, si se da esta situación de pandemia, digo, para vender un bien a lo mejor es muy, frente a una situación ya excepcional que hay que vender el bien, a lo mejor la solución más conveniente es adjudicar en condominio a un forzado, pero que puede ser mejor que vender un bien que vale 10, vender mal a 8, a 7 o no venderlo o sujetarlo indefinidamente a una situación en ese sentido. Pero eso es excepcional. También el perito partidor debe escuchar a las partes. No quiere decir que deba obrar de conformidad a la voluntad de las partes, pero sí tiene la obligación de escuchar a todas las partes, porque si no, también está sujeto a impugnación, que es un poco lo que en fallos viejos pasaba con el tema contable, donde se le adjudicaba a uno y no respetaba su voluntad en el sentido de haberlo escuchado. Todas estas reglas son importantes porque también en la formación de lotes, además de ser en especie, la adjudicación, a ver si se entiende lo que voy a decir. Son 4 herederos y yo tengo que dar en especie. Pero resulta que a uno yo le di un poco más y no hay una forma porque es un departamento, no hay una forma que le pueda dar este pedazo del departamento al otro. Entonces, la ley permite excepcionalmente también que pueda haber un derecho de crédito, porque a mí en el lote se me adjudicó algo que vale los bienes 35 pesos y al otro 33. Y no hay forma
porque en especie de que sea 35-35. Entonces la ley excepcionalmente dice que se puede dar un derecho de crédito por 2 pesos para que un heredero le deba a otro en razón de esta circunstancia. Esto también es excepcional porque acá viene el mismo problema que el condominio. Salimos de un problema, si se termina la sucesión, pero resulta que un heredero va a tener un derecho de crédito por el derecho común para ir a reclamarle los 2 pesos, los 3 pesos, los 4. En consecuencia, eso debe ser excepcional. Por eso hay que ver en el caso concreto y las particularidades concretas que se den en esa situación. Todas esas reglas y esos aspectos, digamos, creo que hacen imprescindible que el perito partidor sea un abogado por esta circunstancia, más allá de la parte contable o lo que fuere en este contexto. Pero bueno, ahí queda abierto de acuerdo a la jurisdicción o a la provincia. En realidad el perito partidor lo que entrega por práctica jurisprudencial y que está en los códigos procesales civiles y comerciales, nunca ha estado en los códigos de fondo en realidad, su trabajo ha sido lo que se llama la cuenta particionaria. Es decir, lo que él entrega es lo que se llama cuenta particionaria. Y esa cuenta particionaria tiene distintos pasos o etapas. Una primera etapa, o primer paso, o primer capítulo, se llama los prenotados, que en realidad es una síntesis del proceso sucesorio. Es decir, ahí en esa primera etapa lo que hace el perito partidor es decir, para hacer un resumen del expediente sucesorio. Acá también es importante esto de ser abogado, porque él lo que tiene que plantear es cuáles son los actos procesales más importantes de que se abrió la sucesión hasta que él asumió. Por lo tanto, ahí está quienes abrieron, quién conceptó la declaratoria de heredero, si hay una acción hereditaria. Y por eso digo, lo que él tiene que hacer es una especie de resumen de lo más importante, de los actos procesales más importantes del expediente sucesorio. Entonces sería la primera parte o la primera etapa. Una vez que hace esto, pasa a una segunda etapa que sería la descripción de todo el activo. Una segunda etapa sería todo el activo. Todo el activo significa todos los bienes que hay, todos los créditos, los derechos que tenga que cobrar la sucesión, todo lo que sería el activo. Una tercera etapa sería todo el pasivo, y todo el pasivo estaría dado por lo que en sucesiones, tanto en el viejo código como en el nuevo, se distingue las deudas de las cargas, en sentido técnico. Las deudas serían las obligaciones nacidas con anterioridad a la muerte del causante subsistente, y las cargas serían las obligaciones que nacen con posterioridad a la muerte del causante. Por ejemplo, los gastos de entierro, sepulcro, etc., serían cargas. Es decir, todos los gastos de la sucesión obligaciones frente a terceros, que nacen como consecuencia de la muerte, serían las cargas. Y las deudas que ya tenía el causante en vida serían deudas. Eso es importante porque hay un orden de preferencia que no hace el tema acá, de que primero se pagan las cargas, después las deudas, etc. Bueno, pero el pasivo sería las deudas y las cargas. En esta tercera parte, que es el pasivo, puede haber un subcapítulo, que se llama hijuela de bajas, puede haber, que se daría en la sucesión en el siguiente contexto. Si en una sucesión hay deudas u obligaciones que ya están vencidas y que hay que pagar en forma importante, por ejemplo, hay que pagar 700.000 pesos, ya una deuda que venció y hay que pagar del sucesorio. El perito partidor lo que puede hacer a través de esta etapa que se llamaría hijuela de baja, es acá hay que pagar 700.000 pesos. Entonces es lo que dice, bueno, hay que vender, o podemos vender 3 autos, o un auto, o lo que fuere. Entonces él imputa, digamos, un activo para la venta para pagar esa deuda. Esto sería hijuela de baja, si es que hay deudas vencibles importantes en las cuales hay que vender bien. Podría haber o no, por eso digo, en ese caso sería un subcapítulo dentro de esta tercera parte del pasivo. Una vez que tenemos el activo y el pasivo, viene lo que se llama el patrimonio honesto, es decir, el activo menos el pasivo, y ahí vamos a determinar, ahí recién en esa etapa se va a determinar si estamos en presencia de una sucesión solvente o insolvente, porque si el activo es mayor que el pasivo, sería una sucesión solvente. Y si el pasivo es mayor que el activo, estaríamos frente a una sucesión insolvente.
Después de tener claramente esto, ahí viene la etapa final, que es la adjudicación, que es lo más difícil, donde yo tengo que adjudicar en los lotes o hijuelas hereditarios esa porción de esos bienes, de ese valor, en la porción que a él le corresponde. O sea, el 25% que a mí me corresponde tiene que quedar en el valor de los bienes de ese 25% para meter en mi lote o en mi hijuela, y así sucesivamente lo otro, que es la parte más difícil. Por eso digo, tiene que ser en especie en principio, no tiene que ser en condominio, etcétera. Ahí viene la dificultad o la etapa más compleja. Una vez que termina eso, se entrega, en este caso, su trabajo, que consta, todo esto se llama cuenta particionaria, que es lo que entrega el juez. Digo entrega al juez porque el juez no está obligado a homologar, porque el perito partidor es un auxiliar del juez. Es decir, todo el trabajo que hace el perito partidor, podría el juez cambiar los rubros, dárselo esto. Normalmente en la práctica judicial el juez homologa, porque obviamente si el perito partidor es un auxiliar del juez, normalmente la tarea del perito partidor, si cumple con todos los requisitos y se le adjudica este 25 a este 25 a este, no viene, etcétera, si formalmente, digamos, visiblemente no hay ninguna irregularidad en el sentido de los porcentajes, etcétera, el juez homologa. Si bien homóloga, digo, no está obligado, tiene la facultad de modificar. Normalmente no lo modifica y lo homologa. Por eso que se dice que el perito partidor es un auxiliar del juez, que en realidad el que hace la partición judicial es el perito partidor. Por eso la partición judicial, que uno dice, bueno, lo hace el juez, en realidad en la práctica el que lo hace es esta figura, que es el perito partidor. El juez aprueba, y obviamente eso está sujeto a impugnaciones, a nulidades, etcétera, que normalmente, como hay conflicto entre los herederos, porque como estamos hablando de una partición judicial siempre hay conflicto de los herederos, impugnan o plantean la nulidad, pero en la mayoría de los casos se resuelve rechazando esto, porque si el perito partidor y el juez en este caso respetan las proporciones, en general ¿cómo se llama? Este trabajo, esta cuenta particionaria, es aprobado finalmente, más allá de las acciones y los planteos que puedan tener en razón de estas circunstancias. Eso sería la cuenta particionaria, y obviamente en este caso una de las diferencias importantes es el costo y el tiempo, según estemos en presencia de una partición privada o una partición judicial, porque en la partición judicial, esta de la cuenta particionaria, no puede obviar el perito partidor la tasación y el avalúo, el inventario y el avalúo de la tasación, y eso tiene costo, e incluso si uno pide una nueva tasación podría darse lugar, etcétera. En cambio, en la partición privada, por ejemplo, si todos los herederos están de acuerdo, podrían evitar la tasación. O sea, la ley no obliga a hacer la tasación. En la partición judicial, en lo que respecta al perito partidor, esto es ineludible, o sea, no hay posibilidad de que pueda evitar. Con lo cual, una partición judicial, más allá de que además es más tiempo, o lleva más tiempo porque hay conflicto, hay mucho más audiencia, etcétera, porque hay diferencia entre los coherederos, además es más costosa, porque hay ciertos actos o pasos que yo no puedo suprimir, por ejemplo en la tasación, que tiene un costo, que yo podría suprimirlo en el caso de la partición privada, ¿no? Bueno, esos serían los aspectos, digamos, más destacados en lo que tiene que ver con este tema sintéticamente. Si les parece, podemos ver algunas preguntas o dudas que puedan tener. ¿Cómo se puede evitar la tasación? La ley permite que los herederos puedan hacer
A ver, en la parte de proceso sucesorio le voy a decir exactamente el artículo, a ver si lo encuentro. En el título de proceso sucesorio expresamente en el título donde dice inventario de avalúo, en la parte de proceso sucesorio, dice 2342, el artículo 2342. Por la voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedor o que lo imponga de disposición por parte de la ley. Es decir, que los herederos podrían sustituir el inventario si no hay una intimación por parte de un legitimado para que se haga el inventario, porque en ese caso están obligados a hacer el inventario. Los herederos podrían sustituir el inventario por una denuncia de bienes y en consecuencia no hacer formalmente el inventario y tampoco la tasación, pero eso sí se da en estas circunstancias, que es este artículo que decía el 2342. Sí, en el caso de la partición ellos pueden adjudicarse, siendo privada, ellos pueden adjudicarse de la forma y modo que crean conveniente. Ahí no hay problema de porciones ni nada. El problema es cuando es la partición judicial. En realidad, sí, en la partición privada, la ley dice la forma y modo que crean conveniente. No establece una forma específica. Lo que pasa es que si tiene bienes inmuebles o muebles registrables, se requiere la escritura pública a los fines de la inscripción después de ese inmueble. Pero en realidad el acuerdo creo que puede presentarlo judicialmente, en principio sin ninguna formalidad, y la formalidad que cuando se le adjudique y se inscriba ese bien requiera esa forma determinada, ¿no? Siempre en la partición privada requiere la homologación, porque como dijimos, la sucesión siempre es judicial en nuestro derecho. Por eso decía la partición privada, también llamada extrajudicial. Extrajudicial es porque se hace fuera del proceso, pero tiene que ser acompañada en el sucesorio para que se homologue, porque en realidad la sucesión termina con la partición, propiamente dicho. Por lo tanto, tanto la partición privada como la partición judicial tienen que ser en el proceso sucesorio para poner fin al estado de indivisión. Sí, esto de los juzgados que usted dice que se pide en la escritura pública, en realidad acá se confunde un poco el acuerdo, que la ley dice modo y forma que crean conveniente, la partición, el acto particionario, con el contenido, porque obviamente yo si me adjudico un departamento, obviamente para pasar a ser, teóricamente en este sentido, la titularidad, se requerirá ese instrumento público, escritura pública, pero sería respecto del bien, no en cuanto al instrumento de la partición privada en sí mismo. Sí, después en el tracto de abreviado en general entra después en la partición como en la forma en que se ha hecho, en las circunstancias que se ha dado. El tracto de abreviado es para hacerlo antes que se haga en todo momento, pero digamos antes de lo que sería la partición propiamente dicho, que es la terminación, pero siempre va a quedar en el acervo hereditario como integrante de ese acervo hereditario. Los herederos deciden donarle un cargo a uno. Sí, en la donación, en realidad, una cosa es la cesión de derecho hereditario y la otra es que la donación se pueda acordar en la forma y modo que... yo puedo hacer una cesión de derecho hereditario, total o parcial,
que ahora está expresamente establecido en la cesión de derecho hereditario, y que antes, si bien no estaba específicamente en sucesiones, se admitía la cesión de derecho hereditario, que es distinto al acto particionario, porque en el acto particionario, si bien algunos dicen, bueno, yo estaría, si estoy recibiendo de menos, en realidad estoy haciendo una donación y por lo tanto una cesión, no. En realidad en el acto particionario, en la partición privada, es otra cosa. O sea, yo ahí recibo lo que yo quiero y estamos dividiendo y adjudicando sin que sea en sentido técnico, una cesión o una donación. Uno lo puede asociar a eso en la práctica, pero en realidad el acto particionario lo que tiende es que ellos pueden establecer una forma y modo que crean pertinente, independientemente de las formas, digamos, formales, entre comillas, de lo que sería una donación como acto jurídico o una cesión de derecho hereditario en general. Sí, en el caso de la licitación también se puede mejorar, exactamente. Uno que ha hecho una licitación, el otro puede, u otros pueden mejorar ese valor. En la asociación en donde se tiene, no alcanzo a leer. Sí, la inscripción registral es para que los bienes, obviamente, una vez homologados, queden bajo esa titularidad y sean oponibles a terceros, que es lo que vale, ¿no? Sí, en realidad esto respecto del cálculo de honorario sería un tema específico para hablar, porque en la ley de honorarios tiene un régimen especial por etapas procesales y por lo tanto, digamos, sería un tema especial o específico en lo que hace a los honorarios, ¿no? Porque hay un valor muy importante que es lo que abren la sucesión. Ahí se toma en cuenta, digamos, un porcentaje importante que tiene la particularidad respecto de otros procesos, ¿no? Y la particularidad es que un abogado podría patrocinar a más de un heredero. Digamos, no habría inconveniente en que 2 o 3 o 4 herederos vayan con un mismo abogado. Sucesión, un único bien, uno vive en el bien y el otro... Sí, cuando hay un único bien, el problema es la adjudicación, y habrá que ver ahí si se dan condominios o se vende. Ahí, digamos, se da una situación conflictiva cuando no hay acuerdo. Si hay acuerdo, no hay problema. En la cual ese único bien que está viviendo un heredero, los otros tendrían el inconveniente, digamos, de ver cuál es la solución del caso, pero en algún momento se establecerá una solución, ya sea o vendiendo o dándose en condominio, o eventualmente un desalojo si correspondiera, etc. Sí, respecto de los bienes gananciales, si en una sucesión hay bienes gananciales del premuerto, en realidad los gananciales, la parte del supérstite, no entran técnicamente a la sucesión, pero en realidad se denuncia porque son bienes gananciales y son una parte de los bienes. Pero cuando hay que hacer la liquidación, cuando hay que hacer la partición de la sucesión, si hay bienes gananciales, primero hay que sacar la parte de los gananciales, pero en realidad están denunciados. Técnicamente no entran en el patrimonio o en el acervo hereditario, porque obviamente son del supérstite, pero yo tengo que ver y hacer primero el procedimiento para sacarlo, ese 50%, por lo tanto está denunciado. Ahí los herederos podrían acordar también, el supérstite podría acordar con los hijos, digamos, esa parte que a él le corresponde, recibir más o menos, eso sería parte o podría ser objeto de esa negociación. Pero técnicamente los bienes gananciales o la parte de los gananciales que corresponde al supérstite técnicamente no entran a la sucesión, aunque se denuncian, porque después habrá que ver cuál es ese 50% de ese bien o esos bienes. Porque si hay un bien que es el 100% a nombre o titularidad del causante, 50% que es de él, por sociedad conyugal o comunidad,
va a entrar en la asociación, el otro 50 no, pero es un proceso interno ya post indivisión o durante todo el periodo de la partición. Si hay unanimidad y otra oposición puede acordar la adjudicación. Si hay unanimidad y no hay oposición, se puede adjudicar todo por uno y no, esa pregunta no entiendo qué quiere decir. Si hay unanimidad y no hay oposición, se puede adjudicar todo. No. ¿Qué pasa si hay acuerdo entre herederos para efectuar parte? Si no hay acuerdo, se realiza parte. Sí, si no se dan acuerdo, pasa a la partición judicial. Y el acuerdo significa, vuelvo a repetir, que haya unanimidad, no mayoría. No vale acá la mayoría este efecto. Por lo tanto, tiene que haber unanimidad. Basta con que un heredero no esté de acuerdo para que se haga para que pase a ser la partición judicial. Hay una página de Facebook que siempre les decimos que pueden bajar fallos o comentarios, tanto de familia como de asociaciones, que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari, y ahí pueden bajar porque está en PDF y pueden acceder directamente con distintos fallos y comentarios, así que eso pueden ver ahí en ese grupo, ¿no?, de Facebook. En una partición, no, la legítima es un límite para los acuerdos privados. La legítima si hay intereses de tercero, porque si no hay intereses de tercero no hay ningún problema. O sea, yo podría recibir menos de la parte que me corresponde. En la medida que yo no tenga acreedores, porque yo tengo que recibir 10 pesos y voy al acto particionario con mi hermano y digo, bueno, voy a recibir 5, resigno 5, ahí sí un acreedor puede decir, no, a él le corresponde 10 pesos. Entonces se está afectando la garantía común de los acreedores, que sería el patrimonio, porque a mí me corresponde 10 pesos. Pero en tanto yo no tenga intereses, digamos, de terceros, yo puedo, aunque a mí me toquen mi legítima 10 pesos, recibir 7 sin ningún problema. Así que bueno, si les parece, entonces terminamos y en otra oportunidad tratamos algunos de los temas que obviamente hay cuestiones o aspectos para seguir tratando esta temática, ¿no? No sé si hay alguna otra cuestión. Bueno, gracias a todos, a ustedes, y bueno, nos veremos en cualquier oportunidad. Gracias.